Baby Todo un mundo por descubrir. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han buscado un lugar que les resguarde del frío, del viento y de los animales salvajes y proteja sus posesiones. Las ligeras y frescas tiendas de los habitantes del desierto, los sólidos castillos medievales, las chozas de los pueblos primitivos y los modernos rascacielos muestran que el hombre siempre ha utilizado los elementos que tenía a su alrededor para construir sus hogares o expresar sus creencias. Y lo ha hecho de la forma que mejor se adaptaba a sus necesidades. El primer condicionante de esta gran variedad es el clima. En algunas zonas del planeta es necesario protegerse del frío, y en otras, en cambio, se necesita protegerse del calor. En algunos países se tienen en cuenta los terremotos al construir. Pero el factor fundamental a tener en cuenta es el de los materiales disponibles en cada región. Así, en las zonas con abundantes bosques como en Noruega, las viviendas se construían completamente de madera. Los troncos se encajaban unos con otros creando estructuras muy resistentes. Los tejados estaban cubiertos con una primera capa de corteza de abedul y sobre ella otra capa de terrones de tierra con hierba que formaban un aislante enormemente eficaz contra la nieve y el frío. Las creencias religiosas han impulsado a lo largo de la historia la realización de grandes construcciones y además han influido notablemente en los diferentes estilos arquitectónicos. La necesidad de cobijo llevó a los hombres primitivos a refugiarse en cuevas. Allí podían tener su despensa y desarrollar su vida social y privada. Las primeras viviendas artificiales que se fabricaron eran chozas muy simples y tiendas desmontables, muy eficaces para la vida de los cazadores nómadas. Las tiendas podían ser de origen vegetal o animal. Algunas estaban recubiertas de pieles o de huesos, como las que usaban muchas tribus indias de América del Norte cuando llegaron los europeos. Las chozas también podían estar hechas de madera, hojas y otros elementos de origen vegetal. Hoy en día se sigue construyendo de esta forma en algunos poblados del Amazonas y de Nueva Guinea. Los materiales necesarios para construir estas viviendas se encontraban en los alrededores. No eran estructuras demasiado resistentes, pero eran fáciles y rápidas de construir. Los primeros asentamientos estables surgieron en las cuencas de los grandes ríos. El descubrimiento de las técnicas agrícolas y ganaderas convirtió en sedentarios a los antiguos cazadores nómadas, que ahora necesitaban construcciones más duraderas. En estas zonas fluviales, las casas solían estar hechas de adobes, que son ladrillos sin cocer, fabricados con el barro que proporcionaba el río. Así eran las primitivas viviendas que se construyeron en la cuenca del Nilo y en Mesopotamia. Los egipcios construían grandes edificios de piedra. Creaban estructuras tan sólidas que muchos de sus templos y monumentos funerarios aún se conservan después de más de 4000 años.
Desde la Edad de Piedra hasta el siglo XVIII, las viviendas de gran parte de Europa se construían con tejados de dos vertientes, para que resbalaran el agua y la nieve. Las paredes podían ser de madera, de barro o de ladrillos, pero la estructura casi siempre era de madera. La piedra se utilizaba sobre todo para la construcción de fortalezas y edificios religiosos. Un caso especial de la arquitectura antigua es el de Roma. Sus arquitectos consiguieron grandes logros técnicos y las casas de los ciudadanos ricos del imperio tenían muchas de las comodidades del siglo XX, como retrete, tuberías de desagüe o calefacción. En aquella época ya existían muchos de los materiales que utilizamos actualmente en la construcción. El ladrillo, hecho fundamentalmente de arcilla cocida, se ha venido utilizando desde la antigüedad y es uno de los materiales de construcción que más se usa hoy en día. Los ladrillos tienen distintos tamaños y son fáciles de manejar. Encajando unos ladrillos con otros, se construyen estructuras y paredes resistentes. Son duraderos, impermeables, aislantes y sobre todo baratos. En los países industrializados, la piedra se usa para revestimientos y acabados decorativos y ha dejado de ser un elemento fundamental en la estructura. La madera, otro de los materiales de construcción más antiguos que se conocen, se sigue utilizando para vigas de techumbres, marcos de ventanas, puertas y suelos. El hormigón, aunque se conoce desde la antigüedad, solo se utiliza masivamente desde principios del siglo XX. Esencialmente está compuesto por una mezcla de arena, grava y agua, con un elemento aglutinante que suele ser cemento Portland. Es relativamente fácil de preparar y como es muy moldeable mientras está fresco, se utiliza para todo tipo de construcciones. También se usa en forma de paneles prefabricados para la construcción rápida de viviendas. Su diseño permite combinarlos según las necesidades y los diferentes estilos arquitectónicos. Aunque hay otros materiales, como el poliéster reforzado o el plástico, el material que ha definido el modelo de construcción del siglo XX es el acero. Hace poco más de 100 años que el acero se fabrica en grandes cantidades. Básicamente se trata de una aleación de hierro y carbono con la que se consigue un material elástico y a la vez resistente. Quizá el ejemplo más característico de la introducción del metal en la construcción sea la Torre Eiffel, compuesta de 7.700 toneladas de hierro con unos 2,5 millones de remaches. Fue construida para la Exposición Universal de 1889 con la intención de desmontarla cuando finalizara. Pero su éxito fue tan grande que se convirtió en el símbolo de París. Sin embargo, el gran progreso de la arquitectura del siglo XX se ha debido a la unión del hormigón con el acero. El hormigón armado está constituido de bloques de hormigón con una estructura interna de barras de acero que forman un conjunto tan resistente que es capaz de soportar el peso de cualquier tipo de construcción ideada por el hombre. Con este tipo de estructura, los tabiques interiores se distribuyen con más libertad y se pueden aumentar las superficies acristaladas de las fachadas. Estos edificios, que parecen hechos de cristal, serían impensables hace 100 años. Además, los adelantos técnicos, como el ascensor eléctrico, han permitido construir edificios cada vez más altos que responden a la creciente necesidad de espacio en las ciudades. El problema de los grandes edificios, alguno con más de 500 metros de altura, es que tienen que soportar grandes tensiones.
unas por las cargas verticales del propio peso y otras más peligrosas creadas por el viento. Los que viven o trabajan en estos edificios notan oscilaciones que, aunque parezcan peligrosas, son una garantía de seguridad, ya que demuestran que el material utilizado en la construcción es elástico y se puede deformar sin romperse. Para que un edificio sea resistente y seguro, debe tener buenos cimientos, ya que estos forman la estructura sobre la que se apoya toda la construcción. Cuando el terreno es firme, los cimientos se apoyan sobre losas de hormigón. Cuando no lo es, se coloca una losa que cubre toda la planta del edificio. Y cuando el terreno firme está a mucha profundidad, se utilizan pilotes. Uno de los elementos más característicos del siglo XX son los rascacielos, enormes edificios donde viven y trabajan miles de personas. Los rascacielos forman parte del paisaje urbano de muchas ciudades occidentales y simbolizan la forma de vida de grandes metrópolis como Nueva York. Uno de los rascacielos más conocidos es el Empire State Building, construido hace más de 50 años con 381 metros de altura, 102 pisos y 6.500 ventanas. En los últimos años se ha comenzado la construcción de edificios inteligentes, grandes moles de diseño avanzado totalmente informatizados y con un sistema completo de comunicaciones. Los edificios inteligentes consumen menos energía que los convencionales. El aire acondicionado, la calefacción, la iluminación, las alarmas de seguridad y los ascensores están controlados de forma automática. Así, se hace más confortable la vida de quienes habitan o trabajan en ellos.